Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar de probabilidad condicional. Habíamos visto en otro video un problema en el que pusimos como ejemplo un lago en el que hay distintas peces, distintas especies y pesos, y que considerábamos el experimento aleatorio de pescar un pez y observar su especie y su peso. Teníamos como datos que la probabilidad de que el pez sea un dorado es del 20%, es decir, el 0,2. La probabilidad de que su peso sea mayor a 1 kilo es 0,15 y la probabilidad de que sea un dorado que pese más de 1 kilo es de 0,04. Representado como diagramas de Venn teníamos una situación así, ¿no? De un conjunto todos los dorados, en otro conjunto todos los peces mayores que 1 kilogramo y en la intersección los peces que son tanto dorados como peces de más de 1 kilogramo. Si definíamos los eventos A, el pez es un dorado, y B, el pez pesa más de 1 kilogramo, las probabilidades de esos eventos eran 0,2 la probabilidad de A, 0,15 la probabilidad de B y 0,04 la probabilidad de la intersección de A con B. Podemos poner toda esta información en una tabla. Tenemos aquí A raya arriba, que significa el suceso que no es A, lo contrario de A, es decir, que el pez no sea un dorado. B raya es la probabilidad de que no suceda B, el evento que no suceda B, es decir, que el pez pese 1 kilogramo o menos. En esa casilla vamos a ubicar la intersección, que suceda A y que suceda B, es decir, la intersección de A con B. Al final de la fila de A vamos a poner la probabilidad de A, es decir, 0,2. Al final de la columna de B vamos a colocar la probabilidad de que suceda B, es decir, 0,15. Ahora, la probabilidad de que no suceda A es 0,8. ¿Por qué? Porque si la probabilidad de que suceda A es 0,2, la probabilidad de que no suceda tiene que ser el complemento a 1, es decir, 0,8. Entre la probabilidad de A y la probabilidad de no A tienen que sumar 1, de modo que el resultado que va ahí es 0,8. Análogamente, la probabilidad de que no suceda B es 0,85. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que suceda B es 0,15. Ahora, si la probabilidad completa de A es 0,2 y la probabilidad de que suceda A y suceda B es 0,04, la probabilidad de que suceda A y además no suceda B tiene que ser 0,16 porque entre las dos tienen que completar todas las probabilidades de A, que es 0,2. Del mismo modo, la columna correspondiente a B tiene que sumar completa 0,15. Si tenemos que la probabilidad de A y simultáneamente con B es 0,04, la probabilidad de B simultáneamente con no A tiene que ser 0,11 para que sumen 0,15. El último resultado, para que la columna sume 0,85 y la fila que sume 0,8, tiene que ser necesariamente 0,69. Es decir, que con esos tres datos iniciales logramos completar toda esta tabla, que se llama tabla de contingencia. En esta tabla de contingencia, en los márgenes, tanto en el margen derecho como en el margen inferior, tenemos lo que se llaman probabilidades marginales. La probabilidad solamente de A, la probabilidad solamente de no A, la probabilidad solamente de B y la probabilidad solamente de no B. Allí están escritas entonces esas cuatro probabilidades. La probabilidad de 0,2, la de no A es 0,8, la de B es 0,15 y la probabilidad de no B es 0,85. En las cuatro casillas centrales tenemos las cuatro intersecciones, la probabilidad de que sucedan A y B al mismo tiempo, que es el dato inicial, y las probabilidades de las otras intersecciones, que suceda A y no suceda B, que no suceda A y suceda B, que no suceda ni A ni B. Ahora, queremos saber cuál es la probabilidad de que el pez pese 1 kilogramo o menos, dado que fue un dorado, sabiendo que el pez fue un dorado. Ese es un dato de nuestra probabilidad. Es decir, tenemos que mirar solamente la fila correspondiente al evento A, porque el evento A era que el pez sea un dorado. Es decir, que las otras informaciones no las necesitamos porque solo tenemos que concentrarnos en que fue un dorado. Y queremos saber la posibilidad de que haya pesado 1 kilogramo o menos, sabiendo que estamos en esa fila. Ahora, uno podría decir que la probabilidad fue 0,16, pero eso no es correcto porque estamos considerando ahora que nuestro universo de análisis son solamente los casos en que fue un dorado.
Es decir, queremos saber qué fracción es 0,16 sobre un total de 0,2. Es decir, queremos ver cuánto da esta cuenta, 0,16 respecto de 0,2. Si mi 100% es 0,2, ¿cuánto es 0,16 de ese 0,2? Para eso tenemos que hacer esta división, lo cual nos da el 80%, o sea 0,8. ¿De dónde salió esta cuenta? Esta cuenta salió de hacer la probabilidad de la intersección, ese 0,16, y dividirlo por la totalidad de la probabilidad de A, que era 0,2. Esto se escribe con una rayita vertical y se anota así: la probabilidad de no B, es decir, que pese 1 kilogramo o menos, dado que, esa rayita se lee dado que, y se llama probabilidad condicional, y se pone la condición a la izquierda, a la derecha de la rayita. Entonces, eso se lee la probabilidad de no B, dado que sucedió A. En general, dados dos eventos E y F, uso estas letras para no repetir A y B de antes, con F de probabilidad no nula, ahora vamos a ver por qué F no puede tener probabilidad 0, la probabilidad de E condicionado a F se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de E condicionado a F es la probabilidad de que sucedan ambos eventos dividido la probabilidad de F. Aquí se ve que como tenemos una división, la probabilidad de F no puede ser 0, porque como no está permitido dividir por 0, esa cuenta no tendría sentido. De allí que se pida que esa probabilidad no sea nula. Volvamos a nuestro ejemplo. Teníamos toda esta tabla y vimos que la probabilidad de que no suceda B dado que sucedió A es 0,8. ¿Por qué? Porque bueno, hicimos la intersección, que era 0,16, dividimos por la probabilidad de A, que era 0,2, y 0,16 dividido 0,2 nos daba 0,8. ¿Dará lo mismo hacer la cuenta la probabilidad de A dado que no sucedió B? Veamos. Por la cuenta anterior, la probabilidad de A dado que no sucedió B es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del conjunto sobre el que estamos condicionando, es decir, la probabilidad de que no suceda B. La probabilidad de la intersección en este caso es A intersección no B, es decir, la misma de antes, 0,16, pero en este caso, como estamos condicionando sobre el suceso no B, tenemos que mirar solamente la columna correspondiente a no B, es decir, mi universo de análisis en este caso tiene probabilidad 0,85, es decir, tengo que dividir por ese 0,85. Estoy analizando cuánto es 0,16 respecto de 0,85, hago esta cuenta y nos da aproximadamente 0,19. Da un número periódico, pero bueno, lo redondeamos a dos decimales y nos da 0,19. Evidentemente no dio lo mismo. En general estas dos operaciones no dan lo mismo porque conceptualmente no son lo mismo. No es lo mismo la probabilidad de que sea dorado y que no pese más de 1 kilo, sabiendo que no pesó más de 1 kilo, que la probabilidad de que sea un dorado y no pese más de 1 kilo, sabiendo que fue un dorado, porque no tienen la misma probabilidad ser dorado y no pesar más de 1 kilo. Como dije, esta probabilidad entonces era la probabilidad de que pese 1 kilogramo menos dado que fue dorado. Esta era la probabilidad de que sea un dorado dado que pesó 1 kilogramo o menos. Entonces corresponden uno a cierta columna, otro a cierta fila y van a dar diferente. En general vamos a tener que si la probabilidad de un evento y otro dan distinto, no va a dar lo mismo condicionar para un lado o para el otro. Así que hay que ser muy cuidadoso con el planteo porque puede conducirnos a algún error. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos veremos en otro video.